Buenas tardes, estaba teniendo un poquito de problemas técnicos. Bienvenidos a la semana 8 de la clase de Teoría General del Proceso. Hoy vamos a explorar qué es la ley procesal, qué aplicación tiene en el derecho y qué importancia tiene también en los sistemas judiciales. Vamos a analizar sus principios, sus características y la relación con otros cuerpos normativos. Espero yo que al final de esta sesión pues puedan comprender cómo la ley procesal va a estructurar y va a guiar los procedimientos judiciales para garantizar la justicia. Bienvenidos entonces a la sesión de hoy. Les repito, nuestro tema es fundamental dentro de la teoría del proceso y se llama la ley procesal. Antes de adentrarnos en sus características y principios, pues es importante comprender qué la distingue y qué otras ramas del derecho, más bien, qué la distingue de otras ramas del derecho y cuál es su propósito dentro del sistema jurídico. En términos, generales, la ley procesal viene a ser un conjunto de normas que regulan el desarrollo de los procedimientos judiciales. Y además, pues, establecen los derechos y las obligaciones de las partes involucradas, las facultades del juez y también los plazos y las condiciones para la tramitación de los juicios. A diferencia del derecho sustantivo que regula derechos y obligaciones en aspectos materiales, como por ejemplo el derecho civil, penal o el mercantil, la ley procesal va a determinar cómo es que se van a hacer valer estos derechos y cómo se van a proteger estos derechos en tribunales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que mientras que el derecho sustantivo va a establecer qué derechos existen, por ejemplo, el derecho de propiedad o el derecho de ser indemnizado por daños, la ley procesal va a regular cómo se reclama o cómo es que se defiende ese derecho ante un juez. Sin un sistema procesal adecuado, pues el reconocimiento de los derechos sustantivos sería ineficaz, ya que no habría mecanismos claros para hacerlos valer. Otro aspecto clave de la ley procesal es que pues no actúa de manera aislada. Por el contrario, debe integrarse en los principios constitucionales y con las garantías del debido proceso. Es decir, ninguna norma procesal puede vulnerar derechos fundamentales como el acceso a la justicia, la defensa adecuada o la imparcialidad jurídica. Por esta razón, pues las reformas en materia del proceso deben alinearse con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos. A lo largo de esta clase vamos a analizar los principios, las características y ámbitos de la aplicación de la ley procesal. También vamos a ver cómo es que su aplicación puede variar según la materia, ya sea civil, penal, administrativa, laboral, etcétera, y cómo la evolución del derecho ha llevado a cambios significativos en su estructura. Nuestro objetivo va a ser comprender no solo qué es la ley procesal, sino también por qué viene a ser esencial para la garantía de un sistema de justicia efectivo y equitativo. Con esto en mente, vamos a empezar a explorar la naturaleza y las características de la ley procesal. La ley procesal viene a ser el conjunto de reglas que regulan cómo se va a desarrollar un juicio, mientras que el derecho sustantivo, como estábamos diciendo, establece que está permitido o prohibido. La ley procesal se enfoca en los mecanismos para hacer valer esos derechos. Es aplicable a todos los ámbitos del derecho, ya que toda disputa legal pues debe de seguir un procedimiento determinado. La ley procesal tiene una naturaleza única dentro del sistema jurídico. Como mencionamos previamente, pues su principal función va a ser regular el procedimiento judicial, es decir, es la que establece cómo deben de llevarse a cabo los procesos judiciales, sin que influya directamente sobre el contenido del derecho sustantivo que se está disputando. En términos más simples, la ley procesal no va a determinar si una persona tiene derecho a algo, sino cómo esa persona puede ejercer ese derecho ante los tribunales. Esta característica hace que la ley procesal sea considerada como una herramienta fundamental para el acceso a la justicia. Una de las características esenciales de la ley procesal viene a ser el carácter instrumental. A diferencia del derecho sustantivo que regula de fondo los derechos, la ley procesal pues se va a centrar en el procedimiento y las formas. Se ocupa de establecer las normas que van a regular la actuación de las partes.
el juez y otros actores, pues dentro de un juicio, así como las formalidades que deben cumplirse durante el proceso. De este modo, va a garantizar que los juicios se lleven a cabo de una manera ordenada, transparente y justa. Además, la ley procesal tiene un carácter dinámico, ya que responde a las necesidades cambiantes de la sociedad. A medida que las circunstancias sociales, políticas y económicas van evolucionando, pues el derecho procesal también debe de adaptarse para garantizar que el sistema judicial siga siendo eficaz y, sobre todo, accesible para todos. Por ejemplo, hemos sido testigos de una creciente tendencia hacia la oralidad. Si ya saben, viene la nueva reforma a todos los procesos civiles y familiares que se van a hacer ahora de manera oral. ¿Cómo empezó esto? Pues en el ámbito penal, ¿verdad? ¿Con qué objetivo? Pues el de agilizar los procesos y hacerlos pues más transparentes. Esta transformación resalta pues el carácter flexible y cómo va evolucionando la ley procesal. La ley procesal también se va a distinguir por su carácter subsidiario. Esto significa que en caso de que una de las partes no cumpla con los plazos o las formalidades establecidas, la ley procesal ofrece los mecanismos para subsanar esa omisión, ya sea mediante la aplicación de sanciones, la imposición de plazos adicionales o la intervención del juez. Esto en principio pues ayuda a garantizar que el proceso continúe de una manera efectiva, sin que se vea interrumpido por la negligencia de alguna de las partes. En resumen, la ley procesal tiene una naturaleza y característica que la hacen esencial para el funcionamiento del sistema de justicia. Es el marco dentro del cual las personas pueden hacer valer sus derechos, asegurándose de que se siga un procedimiento claro y justo. Ahora, pues vamos a pasar a examinar lo que son los principios fundamentales que rigen la ley procesal. La ley procesal tiene características que la hacen distinta de otras normas jurídicas. ¿Por qué es instrumental? Pues porque no otorga derechos, sino que más bien va a establecer cómo hacer valer estos derechos. Es formalista, ya que debe de seguir una estructura establecida y también tiene un carácter temporal, aplicándose de acuerdo con el momento en el que el juicio se lleva a cabo. Y va a ser obligatoria para todos los participantes. Los principios fundamentales de la ley procesal son aquellos que guían y delimitan el comportamiento tanto de los actores procesales como de los jueces. Estos principios son la base sobre la cual se va a construir la administración de justicia. Uno de los principios más importantes viene a ser el principio de legalidad, ya visto y estudiado en otras materias, que establece que todas las actuaciones dentro de un proceso judicial pues deben de estar reguladas por la ley. Por eso se llama principio de legalidad. Eso significa que ningún juez o autoridad procesal puede actuar fuera de los límites establecidos por las normas procesales, lo que va a asegurar la seguridad jurídica y la previsibilidad del proceso. Este principio garantiza que no haya arbitrariedad, lo que es fundamental para que las partes involucradas confíen en el sistema judicial. Otro principio crucial es el principio de contradicción, que asegura que todas las partes del proceso pues tengan la oportunidad de presentar sus argumentos y sus pruebas, así como de refutar los de la contraparte. Este principio es el que asegura una equidad procesal, ya que establece un equilibrio en el ejercicio de los derechos de las partes. Ninguna de las partes puede ser sorprendida o excluida del proceso sin poder defenderse, lo que garantiza un debido proceso. El principio de imparcialidad establece que el juez debe ser completamente neutral y objetivo, sin favorecer a ninguna de las partes en el juicio. Este principio pues viene a ser esencial para la confianza en la justicia, ya que asegura que las decisiones del juez no se basen en prejuicios o intereses personales o influencias externas, sino exclusivamente en los hechos y la ley, perdón. Otro principio fundamental es el principio de acceso a la justicia, que va a establecer que todas las personas, independientemente de la situación económica o social a la que pertenezcan, tienen el derecho de acceder a los tribunales y ser escuchados. Esto es clave para garantizar que el sistema judicial no sea exclusivo de un determinado grupo, sino que esté al servicio de toda la sociedad.
Además, pues la ley procesal debe garantizar la celeridad de los procesos, evitando dilataciones injustificadas que podrían perjudicar a las partes. En resumen, pues estos principios no solo van a guiar la actuación de los jueces, sino que también la conducta de las partes involucradas en un juicio, para asegurar que el proceso sea justo, transparente y equitativo para todos. Es importante comprender cómo cada uno de estos principios tiene una influencia directa sobre el resultado de un juicio y sobre la manera en que los procedimientos son desarrollados en la práctica. A continuación vamos a explorar más sobre la estructura y las partes involucradas en el proceso judicial. Fuentes de la ley procesal. Fuentes de latín fons, que significa emerge de, surge de. Las fuentes de la ley procesal determinan de dónde provienen las normas que rigen los procedimientos judiciales. Tenemos a la Constitución, que establece principios básicos como el derecho a un juicio justo. También tenemos los códigos procesales, que detallan las reglas para cada tipo de juicio. Y la jurisprudencia, que da una interpretación a las normas y por último, pues los tratados internacionales, que se encuentran a la par de la Constitución, que pueden complementar la regulación procesal en algunos casos. Ahora que hemos visto los principios fundamentales que guían la ley procesal, pues es importante entender cómo se va a estructurar un proceso judicial y quiénes van a ser las partes que van a estar involucradas en él. Todo proceso judicial tiene una estructura básica que se compone de varias etapas o fases. Primero empezamos con la demanda. Con esto se inicia el proceso. Después vamos a tener el desarrollo de las pruebas y los alegatos y por último una sentencia y en su caso la ejecución de la sentencia. Cada una de estas fases es crucial para garantizar que el proceso se lleve a cabo de manera ordenada, justa y conforme a las normas procesales. En primer lugar, el proceso judicial comienza con la demanda, que es el acto formal en el que una de las partes solicita al tribunal que se resuelva una controversia. Esta demanda pues debe de cumplir con ciertos requisitos establecidos para la ley procesal, como la identificación de las partes, los hechos y las pretensiones. A partir de la demanda, el tribunal va a analizar si el caso es procedente y si tiene competencia para resolverlo. En la fase de desarrollo, las partes van a presentar sus pruebas y argumentos ante el juez. Este es un momento crucial del proceso, ya que va a permitir a ambas partes exponer sus posiciones y refutar las alegaciones de la contraparte. Dependiendo del sistema procesal, pues esta etapa puede ser oral o puede ser escrita, pero siempre debe ser realizada bajo el principio de contradicción, permitiendo que ambas partes tengan un acceso a la misma información y puedan presentar sus pruebas de una manera equitativa. Una vez que se han presentado todas las pruebas, el juez va a emitir una sentencia, que es la resolución final del juicio. La sentencia puede ser favorable a una de las partes o desestimatoria y debe de basarse en los hechos y las pruebas presentadas durante el juicio. Finalmente, si alguna de las partes no está conforme con la sentencia, puede interponer los recursos previstos por la ley, como son, por ejemplo, la apelación o el amparo, dependiendo del sistema legal en el que nos encontremos. Dentro de esta estructura, pues es importante mencionar a las partes involucradas en el proceso. Estas vienen a ser principalmente el demandante, mejor conocido como el actor, que es la parte que va a iniciar el proceso, y el demandado, que es la parte contra la que se va a presentar la demanda. Sin embargo, también pueden intervenir otros actores como el Ministerio Público en casos penales o el abogado defensor, que representa los intereses de las partes. El juez, como figura imparcial, va a jugar un papel crucial, ya que es quien garantiza el debido proceso y toma las decisiones finales del caso. Cada uno de estos actores tiene un papel fundamental para que el proceso judicial se desarrolle correctamente. El conocimiento de su función y los derechos de cada parte dentro del proceso va a ser vital para comprender cómo funciona el sistema procesal en su conjunto. Con esta base vamos a avanzar ahora a ver los principales tipos de procesos judiciales y qué diferencias hay. Los principios procesales van a asegurar que los juicios sean justos y transparentes. El debido proceso va a proteger a las partes de abusos judiciales. La contradicción pues va a permitir que ambas partes presenten pruebas y argumentos. Y la publicidad va a evitar juicios secretos y la inmediación va a exigir que el juez participe directamente en el proceso.
Los procesos judiciales pueden clasificarse en diversas categorías, según el tipo de conflicto a que se resuelva y las normas procesales aplicables. En este contexto, pues va a ser esencial entender las principales categorías de procesos judiciales, como procesos civiles, procesos penales, procesos administrativos y procesos laborales. Cada tipo de proceso se va a regir por su propio conjunto de reglas y tiene como objetivo la resolución de conflictos en áreas específicas del derecho. En primer lugar, pues los procesos civiles son aquellos que involucran disputas entre particulares, como casos de incumplimiento de contratos o reclamaciones de propiedad. También involucra los divorcios o disputas sobre herencias. Estos procesos pues están regulados por el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles, que ahora va a estar regulado por el Código de Procedimientos Familiares y el Código Nacional de Procedimientos Familiares, que establece las normas procesales específicas para la resolución del conflicto en el ámbito privado. El objetivo de los procesos civiles es reparar un daño o resolver una disputa sobre derechos privados. Por otro lado, en los procesos penales va a involucrar una persona acusada de cometer un delito. En estos casos, el Estado va a actuar como un acusador representado generalmente por el Ministerio Público, y la persona acusada tiene derecho a una defensa. Los procesos penales tienen un carácter público, a menos que la ley diga lo contrario, ya que se busca la justicia en nombre de la sociedad, no solo de las partes involucradas. A diferencia de los procesos civiles, el resultado de un juicio penal puede llevar a sanciones penales como la prisión o la multa. Los procesos administrativos son aquellos que involucran a la administración pública y se inician cuando un ciudadano considera que sus derechos han sido vulnerados por una decisión administrativa. Estos procesos están regidos por la ley administrativa y son comúnmente utilizados para disputar sanciones impuestas por las autoridades públicas o decisiones relacionadas con permisos y licencias. Finalmente, los procesos laborales surgen cuando existe un conflicto entre un empleador y un trabajador, como disputas sobre salarios, despidos injustificados, condiciones de trabajo, entre otros. Estos procesos buscan garantizar los derechos de los trabajadores y regular las relaciones laborales entre las partes. Es fundamental comprender las diferencias entre estos tipos de procesos, ya que cada uno tiene características particulares y responde a principios y reglas procesales específicas. Además, el tipo de proceso que se sigue influye directamente en las decisiones y recursos disponibles para las partes involucradas. En nuestra próxima diapositiva vamos a explorar las etapas del proceso judicial, que son fundamentales para entender cómo se desarrolla un caso de principio a fin. La ley procesal rige los procesos en el momento en que están en curso, aunque haya cambios posteriores en la legislación. También se aplica dentro de un territorio específico, según la jurisdicción del tribunal. Cuando hay cambios en la ley, pues las reglas de transición determinan si se sigue la norma anterior o la nueva. Todo proceso judicial se desarrolla a través de distintas etapas o fases, cada una de las cuales tiene una finalidad específica y es fundamental para que se pueda alcanzar una resolución justa y equitativa. Estas etapas, a pesar de poder variar dependiendo del tipo de proceso civil, penal o administrativo, etcétera, suelen seguir un esquema general que garantiza la legalidad y el respeto a los derechos de las partes involucradas. Las principales etapas del proceso judicial son la etapa preliminar, la etapa de instrucción, la sustanciación, la etapa de juicio, la etapa de sentencia y la etapa de ejecución. La etapa preliminar viene a ser la fase inicial de cualquier proceso judicial. Durante esta etapa se va a iniciar el procedimiento y se define el objeto del juicio. En los procesos civiles, por ejemplo, el actor presenta su demanda y el tribunal decide si es procedente o no. En el ámbito penal, esta etapa podría incluir la investigación preliminar realizada por el Ministerio Público. También puede involucrar la notificación a las partes y la comprobación de la existencia de la controversia. La etapa de instrucción o sustanciación es la fase en la que se llevan a cabo el análisis de los hechos y las pruebas presentadas por las partes. En esta etapa, las partes tienen la oportunidad de presentar sus pruebas, de interrogar a los testigos y aparte de realizar alegatos ante el juez. Dependiendo de la naturaleza del proceso, esta etapa puede ser más o menos compleja. En los procesos penales, por ejemplo, se lleva a cabo la audiencia de imputación o audiencia preparatoria, mientras que en los procesos civiles se puede desarrollar en una serie de audiencias para debatir sobre las pruebas y los argumentos. Y por último, dentro de este
proceso normal de las etapas, tenemos la etapa de juicio, que es cuando las partes ya han presentado sus pruebas y el tribunal se encuentra listo para resolver la controversia. En esta fase se van a llevar a cabo una audiencia en la que se presentan los argumentos finales. En los casos civiles se emiten los alegatos, mientras que en el ámbito penal los fiscales y abogados defensores pues exponen sus conclusiones. Dependiendo de la naturaleza del proceso, la etapa de juicio puede ser oral escrita. Después de esto vamos a pasar a que se emita la sentencia, en la cual el juez emite su decisión sobre el caso. Esta sentencia debe ser motivada y debe basarse en las pruebas y argumentos presentados por las partes. La sentencia puede ser favorable para una de las partes o desestimatoria. Y ya, por último, tenemos la etapa de ejecución de la sentencia, que se refiere al proceso que se sigue una vez dictada la sentencia, en la cual se asegura que la decisión del tribunal se cumpla. Esto puede incluir el pago de una indemnización en un juicio civil o la ejecución de una pena en un proceso penal. La ejecución es fundamental para garantizar que las decisiones judiciales no queden solo en el papel, sino que se lleven a cabo de una manera efectiva. Conocer estas etapas es clave para comprender el desarrollo de cualquier tipo de proceso judicial y es la base sobre la que se estructura el acceso a la justicia para todas las personas. A continuación, pues vamos a hablar sobre los actores principales dentro del proceso judicial y cómo es que actúan entre sí para asegurar un juicio justo. Mientras que el derecho sustantivo determina qué es legal o ilegal, el derecho procesal va a establecer cómo hacer valer o impugnar estos derechos ante la ley. Ambos son complementarios. Dentro de un proceso judicial existen varios actores claves que desempeñan funciones, cruciales para el desarrollo del juicio y para asegurar que se respeten los derechos de todas las partes. Estos actores son el juez, las partes, los abogados, el Ministerio Público y en ocasiones los testigos y expertos. Cada uno de estos actores tiene un papel específico en su interacción dentro del proceso judicial. Contribuyen al desarrollo y al resultado del caso. Vamos a comenzar por el juez. Esta figura viene a ser central en el proceso judicial. El juez es el encargado de dirigir y supervisar el procedimiento judicial, asegurándose de que se cumpla con las normas procesales y que ambas partes tengan la oportunidad de exponer sus argumentos. Además, el juez tiene la responsabilidad de resolver el caso, emitiendo una sentencia basada en los hechos y las pruebas presentadas. El juez debe ser imparcial y su función es garantizar que se haga justicia conforme a la ley. Las partes en un proceso son el demandante o el actor, que es quien inicia el proceso judicial, y el demandado, que es quien debe responder a la demanda. Ambas partes tienen derecho a ser escuchadas y a presentar las pruebas y argumentos en su defensa. El abogado de cada parte juega un papel fundamental ya que es quien asesora a su cliente y lo representa en el juicio, asegurando que se protegen sus derechos y que se sigan las normativas procesales adecuadas. El Ministerio Público tiene un rol fundamental en los procesos penales, ya que actúa en nombre del Estado y se encarga de la acusación. En los procesos civiles, su intervención es más limitada, pero sigue siendo importante cuando hay un interés público en juego. Los testigos y expertos son otros actores que pueden intervenir en el proceso judicial. Los testigos proporcionan información sobre los hechos del caso, mientras que los expertos pueden aportar conocimientos técnicos en temas específicos como la contabilidad, la medicina o la ingeniería, que vienen a ser cruciales para resolver algún caso. Cada uno de estos actores tienen derechos y deberes dentro del proceso, y es su interacción lo que garantiza que se cumple el proceso, el principio de debido proceso. Ahora que comencemos con los actores, ahora vamos a comenzar con los actores principales. Bueno, vamos a pasar a ver las acciones procesales y los recursos disponibles dentro de un juicio. Las leyes procesales evolucionan con la sociedad. Actualmente la digitalización y los juicios orales han modernizado los procedimientos, haciéndolos más rápidos y accesibles. En cualquier proceso judicial, las acciones procesales son los actos o diligencias mediante los cuales las partes pueden hacer valer sus derechos dentro del procedimiento. Estas acciones son fundamentales porque permiten a las partes pedir la intervención del juez y lograr el cumplimiento de lo que se pretende con la demanda. Las acciones procesales pueden ser diversas dependiendo del tipo de proceso y el objetivo de la parte que las ejerza. Por ejemplo, en un juicio civil, la acción puede ser una demanda para reclamar una cantidad de dinero o un derecho de propiedad, mientras que en un proceso penal, pues la acción puede consistir en solicitar una pena para el acusado.
Existen diversas acciones procesales que son comunes en todos los sistemas judiciales. Entre ellas están la acción de amparo, la acción de nulidad y la acción de ejecución. Cada acción tiene sus propios requisitos y condiciones, pero todas ellas sirven para garantizar que los derechos de las partes sean respetados en cada fase del proceso. Por otro lado, dentro de un proceso judicial existen recursos procesales que las partes pueden utilizar para impugnar las decisiones del juez. Estos recursos son el recurso de apelación, el recurso de casación, el recurso de revisión y el recurso de amparo. El recurso de apelación permite a una de las partes pedir a un tribunal superior que revise la decisión de un tribunal inferior. Este recurso se utiliza cuando se considera que la sentencia dictada es errónea. El recurso de casación tiene lugar cuando una parte considera que una sentencia no se ha ajustado a derecho y se solicita a una corte superior que lo revise. El recurso de revisión, por su parte, tiene la finalidad de que un tribunal superior examine la sentencia de un tribunal inferior en función de nuevas pruebas o hechos. Y por último, el recurso de amparo es utilizado cuando se vulneran derechos fundamentales y se solicita la intervención de un tribunal constitucional para proteger dichos derechos. Es importante que como futuros profesionales del derecho, pues ustedes comprendan bien las diferentes acciones, las diferentes acciones procesales y recursos disponibles en los sistemas judiciales. Estos mecanismos son esenciales para garantizar un debido proceso y para ofrecer a las partes la oportunidad de obtener una reducción justa en su caso. La ley procesal, pues no solo establece normas para llevar a cabo un juicio, sino que también se va a basar en principios fundamentales para garantizar la eficacia y la justicia. La legalidad es esencial, pues asegura que el proceso siga normas previamente establecidas y no dependa de decisiones arbitrarias. Otro principio clave es la inmediación, que obliga al juez a presenciar la producción de pruebas para garantizar la imparcialidad y correcta valoración de los hechos. Además, pues los sistemas procesales pueden diferir entre oralidad y escrituración, donde el primero busca mayor rapidez y transparencia, mientras que el segundo otorga formalidad y registro detallado. La concentración y preclusión aseguran que el proceso no se extiende innecesariamente, estableciendo tiempos y formas para cada acto procesal. Y finalmente, pues el impulso procesal determina si el juez puede intervenir activamente para evitar dilaciones o si el proceso depende exclusivamente de las partes. El derecho procesal está regido por una serie de principios fundamentales que guían todo el proceso judicial y aseguran que se logre la justicia. Estos principios no solo estructuran las normas procesales, sino que también son esenciales para garantizar la imparcialidad, la equidad y la eficiencia de los tribunales en la resolución de conflictos. Algunos de los principios más importantes son el principio de legalidad, el principio de igualdad, el principio de contradicción, el principio de imparcialidad y el principio de debido proceso. El principio de legalidad es uno de los más importantes en el derecho procesal. Este principio, como ya habíamos mencionado, establece que todas las actuaciones dentro del proceso judicial deben de estar basadas en la ley. Ningún juez, abogado o parte pueden actuar fuera de lo que la ley permite. Este principio busca garantizar la seguridad jurídica y la predictibilidad del proceso judicial, ya que las decisiones deben de ser tomadas conforme a normas preestablecidas. El principio de igualdad se refiere a que todas las partes en el proceso tienen los mismos derechos y oportunidades para presentar su caso ante un juez. El principio de contradicción va a implicar que las partes tengan el derecho de conocer los argumentos y pruebas presentadas por la otra parte, así como la posibilidad de contradecirlos. El principio de imparcialidad establece que el juez debe de actuar de manera objetiva, sin favorecer a ninguno de las partes. Esto significa que el juez debe evaluar los hechos y las pruebas de forma justa y tomar su decisión basada exclusivamente en el derecho aplicable sin influencias externas o prejuicios. Y finalmente, pues el principio de debido proceso, que va a garantizar que todas las personas tengan derecho a un juicio justo y que se les otorguen todas las oportunidades para defender sus derechos. Esto incluye el derecho a ser escuchado, el derecho a presentar pruebas y el derecho a un tribunal imparcial. Estos principios son fundamentales en todo el sistema judicial y son esenciales para la protección de los derechos humanos. Con esto entonces cerramos nuestra discusión sobre la ley procesal. Quedo atento a sus preguntas y comentarios sobre el tema. Les animo a profundizar cada uno de los conceptos que hemos abordado, ya que la comprensión sólida de estos principios va a ser esencial para cualquier profesional del derecho. Que tengan bonita tarde.